Supercrack Estrella presenta. Hallaron un barco de Noé congelado en la Antártida gracias a Google Earth. En la época de Noé reinaba en Egipto el faraón Djeuti, Sejemra Esmentauid Djeuti, o Djeuti, fue un faraón de la dinastía 17 del antiguo Egipto que gobernó 1663-1555 a.C., y vivió en la época de Noé el diluvio. El nombre de este gobernante, Djeuti, está inscrito en la lista real de Karnak. También se encuentra en algunos bloques de piedra descubiertos en el patio del templo de Horus, en Edfu, en otro bloque de piedra de un templo en Deir el Bayas, y en la caja de vasos Canopos en Raabu el Naga, actualmente en la ciudad de Berlín. El canon real de Turín, 11.3, parcialmente legible, indica su posible nombre, Sejemra S. Con un año de reinado, Riol lo asignó a la dinastía 16. Este era el faraón que reinaba en tiempo de Noé, del se decía que era aquel que es como el Ibis o el de Djeut, es el nombre de una antigua divinidad egipcia. En español puede ser escrito también como Tot. Es el dios de la sabiduría, la escritura jeroglífica, la ciencia, la magia, las artes, el juicio y los muertos. Sin duda este faraón pertenecía a una época muy avanzada donde los humanos convivían con los ángeles caídos. Este era el faraón que estaba cuando ocurrió el diluvio. Por seres como este faraón mandó Dios terminar con toda la vida en la tierra. ¿Qué sabemos de este faraón que vivió en la época de Noé y el diluvio? Se le consideraba un dios. Tot es el dios de la luna, es una divinidad a la que se le ha atribuido la sabiduría, la invención de la escritura y la música, así como el dominio de los conjuros y los sueños, por nombrar solo alguno de sus poderes. Este misterioso dios fue Djeuti para los egipcios, los griegos lo conocieron como Tot, su analogía en los griegos fue Hermes y fue conocido como Mercurio en el mundo romano. El ocultismo, en tanto, le ha llamado Hermes Trismegisto, del cual se señala ha derivado el hermetismo u ocultismo. Otros nombres dados a este dios fueron Toro de las Estrellas, Atón de Plata o Señor del Tiempo. Djeut o Djeut fue un gnomo del antiguo Egipto. De ahí proviene su nombre original, que significa el de Djeut. Aquí se encuentra la Casa de la Vida regida por Tot. El lugar también fue conocido por los griegos como Hermópolis Magna en alusión a su analogía con el Hermes griego. Tot es un ser antropomórfico. La estética de su cabeza se la debe al Ibis, un ave del orden pelecaniforme sagrada tanto en Djeut como en sus alrededores. El otro animal sagrado de este gnomo era el babuino, por lo tanto, también se le ha representado con los atributos de ese animal. Actualmente el Ibis, que era un ave tan simbólica en el antiguo Egipto, no se encuentra en las márgenes del río Nilo, sino a 2400 kilómetros al sur, en territorio sudanés. La imaginería ha esculpido, tallado o pintado a Tot portando una pluma y una tablilla, ambos símbolos relativos a su poder sobre las palabras. A veces es retratado con un disco lunar sobre la cabeza, también en ocasiones aparece portando una balanza que sirve para pesar el corazón, los actos, los pensamientos y las almas de los hombres en el juicio de Osiris, aunque tal operación, en el libro de los muertos representado en el papiro de Unefer, es llevada a cabo por el dios de la muerte, Anubis. También en algunas representaciones se le puede ver portando el anco llave de la vida. Tot fue un dios lunar que tenía la habilidad de controlar el tiempo y el espacio. Como ya expliqué en otros vídeos, los ángeles caídos tienen máquinas del tiempo. Este faraón egipcio era por lo tanto un ángel caído que vivía entre los humanos. Él era el máximo poder en los años que vivió Noé, así que fue el causante principal de que Dios quisiera terminar con toda la vida en la tierra con el diluvio. Este faraón ángel caído enseñó a los humanos la magia negra, y realizó híbridos de humanos con ángeles caídos saliendo monstruos gigantes. No sabemos si Noé sabía de la existencia de este faraón ángel caído de Satanás. Es posible que sí. Pues él tenía el conocimiento de otros ángeles buenos. Este faraón era conocido como Tot, y en el 1656 a.C. reinaba sobre la tierra como faraón en tiempos de Noé. Él corrompió la tierra y a los humanos pasándoles tecnología y magia negra. Hubo un cambio climático que esta tecnología provocó en la tierra. Noé y sus hijos vivían apartados de Egipto, pero la tiranía de este faraón se extendía por todo el mundo, con una tecnología que provocaba terribles consecuencias en la tierra. Tot fue un dios lunar, así que suponemos que llegaron de la luna, que tenía la habilidad de controlar el tiempo y el espacio.
Además, se le atribuye la creación del calendario ya que era considerado el dios de las medidas exactas, facultades muy importantes para una cultura que estaba acostumbrada a cuantificar todo. Según Platón, en su Fedro, se decía que Tot había inventado la aritmética, el cálculo, la geometría y la astronomía. Con respecto al control del espacio, era este un dios que conocía todos los trazados y trayectorias, era considerado un verdadero arquitecto, incluso se puede estimar esta función creadora en un extracto del himno a Tot. El mundo apareció en los labios de Tot cuando éste despertó en el seno de Nun, el abismo originario. La creación por medio de la palabra y el acto también se puede apreciar en otras religiones, como la judía. La atribución de controlar el tiempo por parte de Tot era muy importante en Egipto, ya que al ser una civilización que dependía de la crecida del Nilo para la obtención de recursos, debía dominar muy bien los ciclos de mayor o menor caudal de este río. Por ello, Tot también ostentó el título de regulador de las crecidas de las aguas. En lo político-administrativo tiene una gran importancia, ya que es una deidad que tenía la capacidad de dirigir y organizar. Era una especie de ministro, un auténtico modelo para los visires en la época faraónica. Tot, al ser el dios de la sabiduría, es el que guiará a los dioses, y posteriormente también a los faraones que tenían ese rango, a tomar buenas decisiones. Este dios, como si de un secretario también se tratase, administraba tanto las ordenanzas que los dioses estipulaban como también las reuniones que estos necesitaban. Organizaba los títulos de propiedad y también los impuestos o los años de reinado de cada faraón. Todos estos hechos quedaron registrados de mano del propio Tot en la sala de las dos verdades, que era donde se llevaba a cabo el juicio a los muertos. Tot es un dios de las comunicaciones. En esto está muy a la par con el Hermes griego, ya que se le atribuye la invención del lenguaje y de las palabras, por lo que es el representante del Logos. Como creador de la escritura será el modelo de todo escriba, e incluso la tradición lo señala como el escriba personal del dios Ra. En el libro de los muertos se puede apreciar a Tot siendo de escribano, con la misión de recitar al difunto su confesión negativa, es decir, no lo que ha hecho sino lo que ha dejado de hacer. A Tot también se le atribuye la autoría de más de 36.000 libros, según el historiador egipcio Manetón. Además, hay un texto conocido como el libro de Tot donde el dios de la sabiduría da varios consejos a través de conversaciones con un discípulo. Se cree que este texto es tardío, probablemente del siglo II del período heleno, cuando los Ptolomeos regían en este país. Tot también está relacionado con las artes. Se atribuyen a este dios cualidades musicales, y se cree que fue el inventor de la lira. Como guardián de la palabra, será la deidad que codifique las ceremonias fúnebres a un lenguaje oculto solo legible para los sacerdotes iniciados, ya que se cree que Tot administraba fórmulas y hechizos que transformaban a los muertos en espíritus o liberaba del mal a los que quería beneficiar. Se debe recordar que la religión egipcia era esencialmente mágica, como todas las religiones antiguas, hasta la llegada de la racionalidad con el budismo o de la espiritualidad con el cristianismo. El dominio de la palabra es muy importante para el quehacer mágico, por lo tanto, Tot era una deidad que tenía la potestad de transmutar elementos materiales y espirituales. Se cree que con el poder de su palabra pudo revivir a Osiris, uno de los dioses principales del panteón osiriano, esposo de Isis y padre de Horus. Tot no siempre fue un dios popular, ya que en el Egipto clásico hubo una lucha permanente entre dos sistemas religiosos. Uno solar, donde encontramos dioses como Ra, Amón o el Atón de Amenofis IV, Akenatón, y el otro osiriano, al cual pertenecía Tot. Esta última era una religión funeraria, creada por y para una minoría dominante que tenía suficiente tiempo como para ocuparse de la magia, los espíritus o el inframundo, pues tenía cubiertas las necesidades básicas de la vida material. No obstante, se puede encontrar un sincretismo entre el panteón osiriano y el solar, ya que el mismo Tot secundó a dioses solares como Atón y Ra, tal como lo sugieren estos dos títulos: Atón de plata representando a la luna o sol de la noche en contraposición de Atón que representa el disco solar, y Toro de las estrellas por representar la mente y sabiduría de Ra, o como ya se señaló ser el escriba de este dios solar. Desde el punto de vista esotérico, dejando de lado los sistemas religiosos y el patrocinio faraónico, Tot es representante de un principio de correspondencia con los dioses solares, ya que en su calidad de dios de la luna no era considerado inferior al sol, sino su complemento. En el libro de los muertos Tot y Ra estos llegaban al más allá a través de la barca del sol que representaba al dios Ra, la cual iba cargada de víveres y otros elementos esenciales para la vida. En cambio, la forma de la barca representa al símbolo lunar, se asimila
vigila a la luna en un estado de cuarto creciente acostada, además Tot acompañaba con frecuencia a esta barca, por lo tanto se trataba de la unión de las dos luminarias. En la concepción egipcia el sol es seco y caliente, y representaba un principio masculino, en tanto la luna era representante de lo femenino al ser húmeda y fría, lo cual nos recuerda al principio del yin y yang del esoterismo chino. En el panteón egipcio cada dios tenía una contraparte femenina. En el caso de Tot esta era la diosa Maat, que también simboliza el orden de todo lo creado tanto material como espiritual. Siguiendo la línea esotérica, se ha señalado que la mitología egipcia tiene una concepción mucho más antigua que el Egipto histórico y dinástico y tiene su origen en los sobrevivientes atlantes que fueron los fundadores de la cultura egipcia hace 40.000 años antes de Cristo. Se ha señalado que Teuti, Tot, es un atlante que fundó el culto público de los dioses egipcios y restauró en Egipto el esplendor de los misterios atlantes. Tot ya no existe como objeto de culto, pero actualmente llama la atención la figura de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, una enigmática figura ligada por sincretismo al dios cabeza de Ibis, autor de libros de ocultismo como el Corpus Hermeticum, serie de textos sobre la creación del mundo, la Tabla de Esmeralda, breve escrito que revela el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, y el Kybalión, tratado elemental sobre los 7 principios de la naturaleza, cuyos secretos mágicos o el acto de curar a los enfermos y resucitar a los muertos, fueron estudiados por los alquimistas de la Edad Media y más tarde por figuras tan polémicas como Cagliostro o Saint Germain, así como por los Rosacruces, la masonería y los estudiantes de la Cábala. Después de ver todo esto hablamos de por qué el Arca de Noé aparece en la Antártida, la tierra de los ángeles caídos. El video explicativo, donde se muestra y expone qué es esta estructura de 122 metros de largo. En Google Earth, sobre la región de la Antártida, se vio una figura muy similar a la de un barco, el cual tiene 122 metros de largo. El video explicativo, donde se muestra y expone qué es esta estructura de 122 metros de largo. Uno de sus espectadores envió las coordenadas de un área situada entre la Antártida y Nueva Zelanda, donde afirman haber encontrado un enorme barco congelado entre icebergs. A medida que amplía el mapa en una vista 3D, una de las áreas de hielo comienza a parecerse a la forma de un barco, y parece mostrar un casco, el área de la cubierta principal y las chimeneas arriba. El hallazgo sorprendió a la comunidad virtual. Parece un yate de verdad. O la Antártida es uno de los lugares más interesantes y misteriosos de la Tierra, fueron algunos de los comentarios. En tanto que otros usuarios aprovecharon para especular sobre el hallazgo de un submarino ruso atascado o el Arca de Noé. Escuché que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho movimiento en la Antártida, dijo otro. Sea lo que sea, parece un barco. Un barco de hielo, como quieras llamarlo, así es como se ve. Un yate de 122 metros sentado frente a la costa de la Antártida. Si realmente es un barco como muchos otros creen, significaría que se cayó de costado en el agua y quedó rodeado por enormes formaciones de hielo, y con un tamaño de unos 120 metros con la herramienta de medición de Google Earth, por lo cual se necesitaría un esfuerzo monumental para liberarlo. Se parece mucho al barco que nos habla la Biblia, el que construyó Noé, el Arca de Noé, pero otros dicen que el Arca de Noé está en las montañas de Ararat. ¿Está el Arca de Noé bajo esta montaña turca? La ciencia vs. Los cazatesoros. En 2010, un investigador cristiano aseguró que había hallado varias planchas de madera en la zona. Ahora, un cazarrecompensas asegura que todo el barco está enterrado allí. La Biblia narra en el Génesis, su primer libro, que Dios encargó a Noé construir un gran barco en que debería meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran, después, volver a repoblar la tierra, y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, atracó en las montañas de Ararat. Precisamente ese es el nombre del pico más alto de la actual Turquía, aunque las sagradas escrituras no precisan el lugar exacto, y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron, en 2010, haber encontrado restos del barco. La elevación de esta zona, cercana a la cumbre, sí reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. En una rueda de prensa celebrada hace una década, el investigador Daniel Mgibern aseguró que había hallado varias planchas de madera en la zona. Sin embargo, al tratarse de una supuesta evidencia basada en textos bíblicos, la comunidad científica no dio importancia a este hecho.
Además, las profundas creencias religiosas de McGivern en las que apoyó este hallazgo durante la rueda de prensa. La no creencia en ella va contra el Corán, la Biblia y la Torá, dijo, no ayudaron, evidentemente, a que el supuesto hito adquiriese credibilidad. Los geólogos incluso refutaron estas teorías. El contorno de la formación rocosa era, simplemente, algo fuera de lo habitual. Pero las tesis que sostienen que el legendario barco reposa bajo el monte Ararat han vuelto a resurgir recientemente, tras la publicación de varias imágenes difundidas por el equipo de filmación del cazatesoros Emsertesen, tomadas a través de impulsos eléctricos subterráneos, que, según declaró a una agencia turca, han dibujado todo el contorno de la nave. Según un relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios, para salvar a su familia del diluvio universal. A lo largo del tiempo, muchos se preguntaron dónde habría encallado luego del diluvio, pero ahora, un grupo de científicos afirma haber realizado un gran hallazgo. El arca ha sido finalmente descubierta a verla en el monte Ararat, en Turquía. En 1959, un piloto de un avión turco tomó fotografías aéreas de un objeto con la forma de un barco en los montes Ararat para el Instituto Geodético de Turquía. Después de ello, el Dr. Brandenburger de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, concluyó después de estudiar las fotografías: no tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera, nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Experto en fotogrametría, había descubierto las bases de misiles en Cuba, durante el gobierno de Kennedy. Un equipo norteamericano realizó una expedición de un día y medio al sitio. Hizo un agujero a un lado de la estructura con dinamita y su conclusión fue que no era nada de interés arqueológico. Según explicaron, si el objeto fuera el Arca de Noé, tendría aproximadamente 4.400 años de antigüedad, así que la madera tendría que estar petrificada, y solo se encontraron algunas pocas piezas en este estado. El objeto estaba a más de 200 millas del mar más cercano y a 6.300 pies sobre el nivel del mar, es decir, demasiado alto para ser los restos de un barco. Se estimó que esto se debía a una inundación local. Sin embargo, las dimensiones concuerdan con la descripción bíblica del Arca de Noé descrita en Génesis 6:15, con 300 cúbitos de largo. La anchura era mayor que la mencionada en la Biblia, debido a que los lados del barco se habían colapsado, algo comprensible para un barco con esta antigüedad. Después de la excavación inicial, declararon que fue una formación natural, pero 17 años más tarde, hubo otra. En 1977, Ron Wyatt llegó con una enorme cantidad de equipos: detectores de metales, radares de penetración en el terreno, y diversos métodos de análisis químico. Con esos instrumentos, se demostró que el barco tuvo 3 cubiertas. Las 2 superiores se habían derrumbado, dejando la inferior, que contuvo 144 cuartos, intacta. También se identificaron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas, y cisternas grandes cercanas a la proa. La exploración también reveló 4 protuberancias que se extendían de la popa, que se estima que eran estabilizadores. Además, se encontró estiércol animal petrificado, lo que sugiere la presencia de animales grandes que vivían en el barco. Con el uso de 4 tipos diferentes de detectores de metales, se hallaron miles de remaches de metal en el sitio. En particular, se encontró hierro en intervalos regulares, lo que compuso un modelo de líneas horizontales y verticales que entrecruzaban el barco. También se descubrieron nódulos de este material en 5.400 lugares, que muestran modelos lineares constantes con la hechura del casco. Los nombres de los lugares circunvecinos están asociados a la descripción bíblica del diluvio. El valle se llama el Valle de los 8, en referencia a los 8 sobrevivientes del diluvio: Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Una aldea en el valle lleva el nombre de la aldea de 8, donde varias anclas de piedra gigantes pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. McGivern y el fotógrafo Pedro Venegas describieron las penurias de la exploración en esa región, y dedicaron la mayor parte de la conferencia de prensa a las teorías que confirman una inundación catastrófica que cubrió el planeta hace unos 5.000 años. El análisis espectrográfico ha identificado el material como madera, y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación. El estudio de los fotógrafos identifica los elementos y compuestos y elucida la estructura atómica y molecular por la medición de la energía radiante absorbida o emitida por una sustancia en frecuencias de onda características del espectro electromagnético.
Noé y su familia sobrevivieron gracias a que atendieron la alerta roja dada por Dios y se dedicaron 120 años a construir un transatlántico para refugiarse durante 1 año y 17 días en compañía de una pareja de animales de cada especie. Este fue un hecho histórico mundial sobre el cual hay tantos mitos y contradicciones como evidencias, pero lo que más sorprende es que la gente no conoce en realidad qué fue lo que pasó y cómo pudo suceder. En primer lugar, hay que decir que el diluvio no duró únicamente los conocidos 40 días y 40 noches, sino 1 año y 17 días. Además, no solo cayó lluvia, al parecer también hubo un gran maremoto y las aguas cubrieron la tierra algo más de 8 metros por encima de los montes más altos. Una de las principales dudas y contradicciones resulta de intentar saber si verdaderamente hubo un diluvio universal o solo fue una inundación local cerca del Edén, el sitio donde Eva convenció a Adán de que se dopara con una manzana para alcanzar a ser como Dios. Los más escépticos dicen que no pasa de ser una historia más, pero los estudiosos de la Biblia han recopilado evidencias basadas en las tradiciones culturales de Asiria, India, Grecia, China y Groenlandia y de los indígenas suramericanos. Se halló que todas las escrituras narran, de una u otra forma, que una pareja sobrevivió a una gran inundación y luego repobló la tierra. Asimismo, quienes sostienen que el diluvio fue un hecho verídico se apoyan en algunas evidencias geológicas encontradas en Ur, a 20 kilómetros del Huerto del Paraíso, y en Fara, hogar de Noé y Nínive, donde fue hallada una gran capa homogénea de arcilla de 2,50 metros de sedimentos, lo cual, según los expertos, solo puede producirse por una sumersión prolongada a mucha profundidad. Otro de los aspectos que sorprende es el tamaño del arca de Noé. Algunos cálculos dicen que medía 140 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto, un edificio de 4 pisos, casi 89.000 metros cuadrados, 20 canchas de básquetbol, un volumen de 39.500 metros cúbicos, y un tonelaje bruto de desplazamiento calculado entre 20 y 40.000 toneladas. Estas medidas la colocan en la categoría de los grandes transatlánticos modernos. Los detractores bíblicos, sin embargo, dicen que no es posible creer que 4 hombres, en esa época, sin ningún recurso técnico, hubieran podido construir una embarcación de semejante tamaño. Pero los creyentes tienen sus razones. En primer lugar, Noé era un marino nato, pues había nacido en Fara, a orillas del Éufrates y estaba familiarizado con la construcción de barcos y la navegación. Además, según parece, tenía cierta influencia y jerarquía en la región, por lo cual pudo contratar a miles de hombres que le ayudaron a construir la nave. Noé entró al arca cuando tenía 600 años, edad joven si se tiene en cuenta que por aquella época el promedio de vida de la humanidad era de 912 años, Adán vivió 930 años, Set, 912, Enos, 905 y Noé, 950, pero su abuelo Matusalén, posee el récord de vida que jamás será igualado, 969 años. Una historia relativamente reciente dice que poco antes de la Revolución Rusa, unos pilotos soviéticos dijeron haber visto el casco de un barco gigantesco en las cumbres glaciales del monte Ararat, donde se supone encalló el arca de Noé. El zar envió una expedición, que encontró los restos y tomó medidas y fotografías. Poco después los bolcheviques ateos tomaron el poder y los informes nunca fueron publicados. Aparentemente, la longevidad de esa época se debía a las sanas costumbres. No había contaminación ambiental, ni cigarrillo, poco colesterol, tampoco guerras, ni mucho menos el SIDA. Además, era necesario mantener largos años de vida para poblar la tierra. Pecados del ocio. Según cálculos hechos por estudios de las Sagradas Escrituras, desde Adán hasta el diluvio existieron 18 generaciones, y de acuerdo con fórmulas demográficas, la población de la tierra en ese momento era de aproximadamente 1030 millones de personas, lo que permite concluir sin lugar a dudas que el diluvio ha sido la peor tragedia que ha sobrecogido a la humanidad. Probablemente el hecho de vivir tantos años, aparentemente llevó a que la gente tuviera más tiempo para el ocio, lo cual degeneró en la violencia, el pecado y la corrupción, por lo cual Dios castigó al mundo de ese entonces con un diluvio, pero escogió a Noé, un hombre bueno, trabajador, piadoso, para que construyera una gran arca e introdujera una pareja de cada uno de los animales junto con su familia. Le dio 120 años de plazo. Después del diluvio la expectativa de vida de la humanidad comenzó a decrecer paulatinamente. Hoy en día se calcula que en los países desarrollados el promedio de vida está entre 75 y 85 años, quizá por tal razón el novel colombiano García Márquez dice que se debe aprovechar cada minuto de la vida, pues uno nace con los polvos contados.
Cabe recordar, según la Biblia, que el próximo castigo no será con agua, sino con fuego y en polvo nos convertiremos. Por último, ¿cómo hizo Noé para recoger cada pareja de animales y meterlas en el arca? Estudiosos de las escrituras dicen que solamente escogió a los animales domésticos, ya que se estima que el arca tenía una cabida para 7000 especies de animales. Es difícil entender cómo se pudo mantener un elefante o una jirafa sin mojarse durante un año, cómo hizo para tomar un tigre o un león. Pero lo cierto es que Noé tuvo el talento de convencer a uno de los animales más difíciles de domesticar, la señora. Cronología del diluvio año 0. Dios creó a Adán y Eva. Año 1056. Nacimiento de Noé. Año 1536. Dios da la orden de construir el arca. 10 de febrero de 1656. Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales ingresan al arca. 17 de febrero de 1656. Comienza el diluvio. Llueve 40 días y 40 noches. 7 de junio de 1656. El agua alcanza su máximo nivel. 17 de julio de 1656. El arca encalla en el monte Ararat, que tiene 5200 metros de altura. 10 de octubre de 1656. Aparecen los picos de los montes más altos. 19 de noviembre de 1656. Noé envía un cuervo. No encuentra tierra firme. 3 de diciembre de 1656. Noé envía una paloma. No regresa. 1 de enero de 1657. Noé quita la cubierta del arca. Todavía no se ha secado la tierra. 27 de febrero de 1657. Noé, su familia y los animales salen del arca y comienzan de nuevo a repoblar la tierra. Acerca de Noé, el 10º patriarca en la línea mesiánica, sus hijos, y de su gran fe en el Señor, que lo llevó a construir el arca y a predicar la palabra de Dios. Ahora iniciaremos con el capítulo 6, en donde hablaremos del incremento en la maldad de los hombres antediluvianos hasta que llegó al punto en que Dios emitió su juicio para acabar con esa corrupción a través del diluvio. Sin embargo, un hombre encontró la gracia de Dios, y fue el medio por el cual el Señor mantuvo a la humanidad, y a los animales terrestres. Después de este terrible evento, a través de la descendencia de Noé vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quien es la promesa hecha por Dios, para salvarnos de nuestros pecados y traernos de vuelta a Dios. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, la maldad de la sociedad antediluviana. Las escrituras solo nos dan un breve resumen de los 1,656 años del mundo antediluviano en anticipación al diluvio, y relacionan la explosión demográfica de una población bajo la bendición de Dios, Génesis 1. 26, 28, con el pecado, la maldad y la violencia en constante expansión, y como no tenemos detalles solo podemos preguntarnos, ¿qué habrán hecho para que Dios haya decidido mandar un castigo tan terrible que arrasó con todos los hombres, mujeres, niños y hasta los animales a nivel mundial? ¿Acaso no sabían acerca de la moralidad de Dios? ¿O sabrían que Dios existe? El apóstol Pablo nos aclara esta última pregunta. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Romanos 1, 19, 20. Dios siempre ha revelado su luz a la humanidad para que regrese a Él, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y la sociedad antediluviana tuvo esta revelación a su alcance a través de la promesa de un Salvador que fue dada cuando nuestros primeros padres estaban en el paraíso. Dios declaró que la semilla de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis 3, 15. Los sacrificios a Dios fueron declarados como la forma en la que los pecados fueran cubiertos y permitían a las personas el poder acercarse al Señor. Las escrituras nos dicen que Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor en Génesis 4, 3, 5. La marca de Caín era un recordatorio y una advertencia de que Dios no iba a permitir el pecado, como el matar a Caín para vengar a Abel, Génesis 4, 15. La institución del Shabbat como un día para adorar al Señor, Levítico 23, 3, este día se convirtió en un recordatorio semanal para convivir con el Creador y para no alejarse de sus caminos, Génesis 2, 1, 3, después el Shabbat es recordado a los israelitas como el cuarto mandamiento cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 20, 8, 11.
Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:11. La predicación de Enoc, quien advirtió a sus contemporáneos acerca del juicio final de Dios, Judas 14:15, la revelación de que a la muerte de su hijo Matusalén, 969 años después, el diluvio vendría, y la misteriosa y sobrenatural traslación de Enoc al cielo como muestra de que Dios existe. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen. El Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Judas 14:15. La predicación de Noé para que se arrepintieran. Y además, Noé funcionó como profeta de Dios, anunciando a la gente la próxima venida del juicio, 2 Pedro 2:5, pero la gente no le creyó, y prefirió seguir pecando contra Dios. La construcción del arca, por décadas, fue otro testimonio en contra de la gente que no se arrepintió. Dice el apóstol Pedro: y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2 Pedro 2:5. El ministerio del Espíritu Santo, que les dio otros 120 años a toda la humanidad para que se arrepintieran, Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años. Génesis 6:3. Después de ver esta lista, está muy claro que los hombres antediluvianos recibieron el juicio que se merecían, no por ignorancia, sino por rechazar deliberadamente la revelación divina y por persistir abiertamente en una horrible depravación y maldad. La maldad humana debió alcanzar el límite que llevó a Dios a enviar el diluvio para destruir todos los seres vivos. Porque los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán desarraigados de ella. Proverbios 2:21-22. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Proverbios 11:21. Otro factor que analizaremos con más detalle, y que contribuyó grandemente al juicio con agua de todo el mundo, fueron las acciones de los hijos de Dios, descritos en Génesis 6:2, y de los gigantes o Nefilim en hebreo, que significa los caídos, de Nafal, que es caer, en Génesis 6:4, quienes hayan sido estos seres en este pasaje críptico, llevaron a los hombres a alcanzar un nuevo nivel avanzado del mal, por encima de los límites establecidos por Dios. ¿Cuál era la población del mundo cuando ocurrió el diluvio? Para darnos una idea acerca de la población que hubo antes del diluvio, cuando las personas vivían largas vidas, 912 años en promedio de los 10 patriarcas de Génesis 5, hagamos el siguiente ejercicio hipotético de la descendencia de un hombre, considerando que cada familia tuviera 4 hijos, y que cada hijo se casara y también tuviera 4 hijos, y con una nueva generación cada 40 años, la familia de la pareja original para la 5ª generación consistiría de 426 personas, para la 10ª generación sería de 437 millones de personas, y para la 20ª generación, la familia de este hombre sería de 458 mil millones de personas, 60 veces más grande que la población actual, y solo después de unos 760 años, pero este modelo geométrico no es real porque no considera múltiples variantes poblacionales, pero a continuación le presentamos un caso real de una gran familia. El 7 de agosto de 2019, salió la noticia de que una sobreviviente del Holocausto, Shoshana Ovitz, celebró su cumpleaños número 104 en Jerusalén con cerca de 400 descendientes, hijos, nietos y bisnietos, que llegaron de sorpresa para festejarla y para rezar juntos en el Muro de los Lamentos. Ella solo tuvo 4 hijos, como en nuestro modelo hipotético. Imagine cuántos descendientes tendrá para la 10ª generación. Si ve ahora el tema de las genealogías, que se ha puesto de moda recientemente, con programas de televisión, y con compañías como Ancestry.com, en donde uno puede obtener la información para elaborar su árbol genealógico, y si lo ha intentado, verá que existieron una enorme cantidad de personas en el pasado para que usted pudiera estar hoy aquí. Necesitó de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 1,024 antepasados hace 10 generaciones, y 1 millón de personas hace 20 generaciones en el pasado.
pasado, la cantidad de familiares crece de forma exponencial, y si nos vamos lo suficientemente atrás, podemos ver que todos somos miembros de una gran familia, ya que todos descendemos de los 3 hijos de Noé que sobrevivieron al diluvio, Génesis 9, 19. 10, 32, por eso, como cristiano vuelto a nacer, no podemos creer en el racismo por el color de nuestra piel, ya que no existen las razas, eso es una mentira de la evolución, sino simplemente diferentes tonos de piel, así como también hay diferentes tonos de color de cabello, todos somos descendientes de Adán y Eva. Regresando a la población antediluviana, la Biblia simplemente no nos dice cuál era la población antes del diluvio. La enseñanza tradicional nos ha enseñado que la población antediluviana podría haber sido de unas decenas de millones o tal vez en cientos de millones de personas, y aunque no sabemos la tasa de crecimiento, cuántos hijos había por familia, cuál era la tasa de mortalidad. Se han hecho estimados acerca de la población, y por ejemplo el Dr. Henry Morris dio estimados conservadores de 235 millones de habitantes hasta modelos tan altos como 3.000 millones de personas. Por su parte, Tom Piquet estimó que, en 1656 años, con personas que vivían aproximadamente 900 años, una esperanza de vida muy diferente a la de hoy, con familias probablemente mucho más grandes que las de hoy, como resultado de la bendición en Génesis 1, 28, con menores efectos por enfermedad, y una menor cantidad de mutaciones en su ADN en sus cuerpos, las sociedades antediluvianas debieron ser muy diferentes a las nuestras de hoy en día. Por lo que sus modelos arrojaron rangos más altos de la población mundial entre 5.000 millones y 17.000 millones de personas, en otras palabras, Noé pudo haber vivido en un mundo más densamente habitado que el de nosotros, como en los días de Noé. Pues como vimos con los modelos matemáticos para estimar la población mundial, es muy fácil que la raza humana se multiplicara y llenara la tierra, siguiendo el mandato y los caminos de Dios. Pero sabemos que eso nunca ha ocurrido, porque si analizamos el crecimiento de la población mundial después del diluvio, veremos que, de acuerdo a las estadísticas de población, la familia de Noé creció hasta alcanzar 1.000 millones de habitantes en 1804, después de un período de unos 4.150 años, considerando que el diluvio ocurrió en 2348 a.C. Pero solo tomó 126 años para duplicar la población a 2.000 millones de habitantes en 1930, y en tan solo 44 años se volvió a duplicar para alcanzar 4.000 millones en 1974, pero ahora el crecimiento mundial se ha reducido, y se espera que la población se duplique en 49 años para alcanzar 8.000 millones de habitantes en 2023. La población mundial actual es de 7.754 millones, pero ahora estamos viendo que el crecimiento anual de la población se está reduciendo. Por ejemplo, en 1970 era de 2,1%, en 2020 se espera que sea de 1,05%, y para el 2050 se estima que sea de solo 0,53%, por lo que se espera que la población se vuelva a duplicar en 200 años. En la sociedad en la que Noé vivió, la gente pudo dedicar su tiempo y recursos para convertirse en hombres de renombre, en lugar de tener familia. Hoy tanto el padre como la madre tienen que trabajar para poder mantener una vida materialista que la sociedad apruebe, y se ha reducido el número de hijos por matrimonio. En los tiempos de Noé, en la cultura de maldad y de idolatría de Noé, la gente pudo acostumbrar a sacrificar a los hijos. En los tiempos de Noé pudieron utilizar drogas para comunicarse con los hijos de Dios. Hoy las drogas están haciendo que la esperanza de vida se reduzca por tantas muertes prematuras por el tabaco, alcohol, y drogas ilegales. Los hombres en la época de Noé eran violentos. Hoy tenemos guerras en las que se estima que han muerto entre 150 a 1.000 millones de personas y tantas armas nucleares capaces de acabar con la vida en la tierra. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10, 27. Tal vez la sociedad antediluviana, aunque tuvo la posibilidad de crecer enormemente y ser fructífera como lo vimos en los modelos de Tom Piquet, pero decidió seguir a su naturaleza pecaminosa y comportarse de forma violenta matando a su prójimo, por lo que podríamos considerar una población antediluviana mucho menor que el potencial que pudo alcanzar si hubiera seguido los caminos de Dios, y como vemos hoy el mundo está siguiendo el mismo comportamiento que causó el juicio del diluvio, destruyendo la vida de millones de personas, animales y del medio ambiente, y no estoy hablando de la falsa propaganda del calentamiento global. Podría ser que esta disminución en la tasa de crecimiento que estamos experimentando sea parte de lo que Jesús profetizó en Mateo 24, 37.
Él nos dijo que cuando Él regresara a la humanidad regresaría a comportarse como en los días de Noé. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Por esta razón pienso que la población antediluviana pudo haber sido entre 7.000 u 8.000 millones de habitantes, porque Jesús dijo que cuando Él regresara la gente viviría como en los días de Noé, así que existe la posibilidad de que la población antes del diluvio debió haber sido tan grande como la población actual, con tecnologías avanzadas para soportar a todos sus habitantes. Hoy vemos cómo Satanás, a través de grupos poderosos, está reinando en este mundo, Juan 12:31, Efesios 2:2, y su objetivo es destruir toda la creación de Dios, hasta que pueda establecer su trono, Isaías 14:12-18, estas personas controlan los recursos económicos en los bancos centrales, causando crisis económicas, inflación, y hasta guerras para incrementar sus riquezas, controlan los medios noticieros, de entretenimiento, y redes sociales, para controlar nuestros pensamientos con propaganda demoníaca. Controlan el desarrollo tecnológico en alimentos para someternos causando hambrunas, productos modificados genéticamente, y alimentos tóxicos que nos matan lentamente. También controlan el sector salud con medicinas que no curan nuestras enfermedades, sino que solo alivian temporalmente los síntomas, para mantenernos enfermos y débiles, con vacunas que causan más daños que los que previenen, están afectándonos desde que somos niños. También desarrollan la carrera armamentista para matar a las personas más eficientemente sin dañar la infraestructura, como con bombas de neutrones, con drones, robots, soldados alterados genéticamente, inteligencia artificial, ciberataques, misiles supersónicos, armas biológicas, y ataques con pulso electromagnético, y por último, a través de múltiples sociedades secretas con control mundial, orquestando todos los controles anteriores como los Iluminados, y el grupo Bilderberg por mencionar algunos, quienes están trabajando para infiltrar todos los gobiernos del mundo, para preparar las condiciones necesarias para el gobierno global de Anticristo, y uno de los temas principales en su agenda, es la reducción de la población mundial, de acuerdo con los parámetros de las piedras guía de Georgia Guidestones, que estipulan el mantener a la humanidad a menos de 500 millones de habitantes, que es menos del 10% de la población actual. Así que están planeando hacer un genocidio a escala mundial. Pero ese es tema de otro estudio. Los antidiluvianos tenían tecnología súper avanzada, ellos ya crearon el cambio climático con su tecnología. Los seres humanos causaron un cambio ambiental significativo en todo el mundo hace entre 3.000 y 4.000 años, mucho antes de lo estimado hasta ahora, lo que cuestiona los nuevos paradigmas que sugieren que el cambio ambiental a gran escala causado por el hombre es un fenómeno reciente. Estos son los resultados de un estudio que publica Science y en el que han participado más 200 arqueólogos y científicos ambientales de todo el mundo, en un novedoso enfoque de recogida colectiva de datos, que ha proporcionado a los investigadores una perspectiva única. El estudio evalúa el uso global de la tierra desde hace 10.000 años y señala que las sociedades de agricultores y pastores, pero también las de cazadores-recolectores, hicieron un uso lo suficientemente amplio de ella como para haber creado un cambio significativo en la cubierta terrestre en aquel periodo. Por uso de la tierra se entiende, según el estudio, desde la caza a la recolección o la agricultura y la cría de animales, muchas de las formas en que nuestros antepasados usaban la tierra no se guiaban, tanto como muchos habían imaginado, por la filosofía de no dejar rastro, según un comunicado del Museo Field de Historia Natural Estados Unidos. En aquella época los humanos empezaron a clarear los bosques para plantar alimentos y el pastoreo, y había personas que ya realizaban una agricultura realmente invasiva en muchas partes del globo, señala en la nota Gary Feynman del Museo Field, uno de los autores del estudio. 1500 años antes del diluvio ya existían las pirámides de Egipto. También existía la Antártida, por lo que podría ser una posibilidad que Arca de Noé llegara hasta allí. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría.
Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de Tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. ¿Y tú, qué crees que sucedió? ¿Crees que Dios realmente desterró a los ángeles caídos a la Antártida, o acaso son solo más mentiras exageradas como muchas otras teorías conspirativas? Dinos lo que piensas. Noé con su barco pudo seguir la ruta que trazó Enoch en su libro prohibido, y seguir el mismo camino al que él fue llevado por un ovni. Noé pudo seguir un mapa hasta la Antártida, la tierra de los ángeles caídos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.